que viajan en sentido opuesto. Mientras más avanzamos, luces. Hola, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por la compañía. Como siempre, una semana complicada en materia de movilizaciones porque arrancan los paros, también la huelga a nivel de la enseñanza. Sobre eso vamos a conversar con la parte gremial, pero también con la pata política, y en un ratito vamos a entrevistar a la integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, representante por el Partido Nacional, con la doctora profesora Graciela Bianchi, diputada por el sector Todos, que tiene para hablar sobre esto y también de otros aspectos vinculados a la interna del partido y a la situación política actual de nuestro país. También el panorama para Alas Uruguay parece que se ha complicado en materia de certificación con la DINASIA, los aviones que han llegado y otros que están por llegar. ¿Cuánto se va a demorar? ¿Llegan o no llegan para la temporada? Lo vamos a conversar con su gerente general, con Daniel Olmedo, dentro de un rato también. Y ha pasado un fin de semana con mucha actividad política, centrada fundamentalmente en el Frente Amplio, porque se ha vuelto a reunir el plenario y hay definición en cuanto a la conducción política de la coalición de izquierda y el futuro. ¿Cuándo se elegirá, por ejemplo, la futura conducción, el futuro presidente, y cuándo se reunirá el Congreso? Bueno, lo que dejó este plenario, cómo queda la fraternidad entre los compañeros frente amplistas. Vamos a ver qué opina el Frente Libre Sereni en esta oportunidad. Tuvimos la semana pasada la visión del MPP. Hoy la entrevista con Esteban Valenti sobre el final de nuestro programa. Y a eso el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo con mucho gusto. Daniel Tegaldo, ¿cómo está? Buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel, ¿cómo te va? Bueno, adelantabas recién un poco lo que vamos a estar conversando con Emiliano Mandás, representante de los docentes de Montevideo y también de FENAPES, respecto a esta situación que se ha dado y que se ha instalado particularmente esta semana de alta conflictividad docente, pero particularmente en cuanto a los reclamos que están haciendo. ¿Qué es lo que conocen en cuanto al presupuesto que les ha adelantado el CODICEN? ¿Qué pueden o qué aspiran a que les presente el Poder Ejecutivo en una reunión que se dará en las próximas horas respecto al presupuesto? ¿Es suficiente? ¿Están muy lejos de lo que están reclamando? ¿Qué pasa si la huelga se extiende? Hay por allí una propuesta, por ejemplo, de dar contracursos con el apoyo de otros sindicatos. Se habla de un tiempo lectivo importante que se puede llegar a perder. De todo eso lo vamos a hablar con Mandás. Bien, saludo también a Daniel Rodríguez. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches también para Danilo. Para la audiencia estaremos hablando del sistema de cuidados. Ya se votó en el Senado, se va a votar en diputados. Ya se van conociendo detalles acerca de cómo se va a instrumentar. Todavía no se quiere decir a cuánta gente va a atender en su primera instancia. Vamos a hablar del presupuesto, también de algunas dudas acerca de cómo se va a financiar y también de los tiempos que maneja el Parlamento para aprobar este proyecto, que se trata de una de las grandes iniciativas del segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Está, señores, el menú presentado, y si me acompañan ya con muchísimo gusto vamos a recibir aquí en la mesa a la doctora Graciela Bianchi, diputada por el Partido Nacional e integrante de la Comisión de Educación. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a usted. ¿Cómo está viendo este panorama de movilización, la actitud de los gremios? El Poder Ejecutivo cuestiona que se tome este tipo de medidas antes de conocer las pautas y antes de empezar a negociar. Bueno, yo creo que en primer lugar hay falta de honestidad intelectual, ya que se puso de moda eso en las actuales autoridades de gobierno, porque cuando eran oposición y yo estaba en ese partido de gobierno se decía lo mismo. O sea que algo no está funcionando bien. La otra cosa que yo creo que los gremios tienen razón, yo discrepo las medidas que se toman, pero tienen razón, es que no se sabe nada de la supuesta modificación del ADN de la educación, del dinero que se va a estar destinado a la educación, porque nosotros citamos a la ministra, al subsecretario, a todo el Consejo Directivo Central el 16 de junio, no dijeron nada, seguimos citando en las sucesivas reuniones de la comisión a distintos consejos. El miércoles pasado tuvimos el Consejo de UTU y ellos no saben, eso es lo más grave, y lo dicen con total honestidad. O sea que se ve que se está manejando a nivel exclusivamente del Poder Ejecutivo, no participa el Consejo Directivo Central, que es el ente autónomo en el Uruguay, el Ministerio no tiene facultades para la educación formal. Yo no digo que ese sea el modelo que dé mejores resultados, pero para cambiarlo primero hay que cambiar la Constitución. Y evidentemente no tenemos datos, así que estamos esperando todos ansiosos el 31 de agosto o un poquito antes, que nos den a conocer el proyecto de presupuesto. De todas maneras, usted no comparte la
postura de los gremios en tomar este tipo de medidas tan rápidamente? A ver, no, yo creo que la están tomando a tiempo, porque se está incumpliendo la ley de negociación en el ámbito público, que se aprobó en este gobierno, perdón, en el primer gobierno de Vázquez, en que yo formé parte, en el año 2006. Ya habría que haber cumplido con la negociación en la primera rama, que es con los consejos, y después viene la segunda rama, que es con el Consejo Directivo Central. O sea, ya se nos va a presentar a los partidos políticos el proyecto de presupuesto, quiere decir que no se negoció cumpliendo la ley de negociación colectiva en el ámbito público. Eso tienen razón. Y además tienen razón en el sentido de que los docentes han sido, tanto maestros como profesores, los que han quedado más rezagados en los aumentos. Si bien los aumentos fueron muy importantes, se partió de una base muy plana, ¿no? Y entonces hay un desequilibrio, una inequidad entre gremios como el Zunca, como la bebida, como los metalúrgicos, que efectivamente durante estos 10 años han recuperado enormemente salario real, y está bien, pero los docentes no. ¿Cómo ha visto la posición del Ministerio de Educación y Cultura en la persona de la doctora Muñoz cuando dice, bueno, si van a la huelga van a tener que trabajar todo el verano? Y eso es propio de una persona que no sabe nada de educación, porque cualquier persona que sabe algo de educación, es docente o ha estado al frente de las instituciones, sabe dos cosas. Primero, clases que se pierden, clases que no se recuperan. Porque por más que puedan inventar contracursos y todas esas cosas, es imposible organizarlos para que efectivamente tengan resultados. Y en verano es imposible porque las clases terminan más o menos a comienzos de diciembre, pero después hay exámenes y pruebas, y en febrero hay exámenes. ¿Van a ir a hacer trabajar a la gente en enero? Lo veo difícil, pero además la familia querrá ir de vacaciones o no sé, es imposible. Las clases que se están perdiendo ahora no se recuperan más. ¿Y cómo se garantiza entonces, desde su visión, un mínimo de clases, aquellas 200 clases que se decían? ¿Efectivamente habría que apelar a la esencialidad? Bueno, yo la verdad es que todo lo que sea represivo no estoy de acuerdo. Habría que haber cumplido con la ley de negociación colectiva en el ámbito público. Los docentes lo que están más pidiendo, o pidiendo con mayor énfasis, no solamente es aumento salarial, sino cambios en las condiciones de trabajo. Y eso es plata, pero también es buena gestión. Y en consecuencia, por ejemplo, el profesor cargo, la radicación del profesor en un centro educativo, eso se puede negociar y se puede dar. Ahora, si uno se abroquela dentro del Poder Ejecutivo, no se negocia, no se dice nada, se oculta información, y evidentemente que va a haber problemas. Para mí la esencialidad tampoco es yo no discuto si jurídicamente es posible o no. A mí los temas me importan jurídicamente sin ninguna duda, pero cuando hablamos de educación tenemos que tratar que no se pierdan clases. Yo soy fundadora del sindicato de profesores, de FENAPES, y me desafilié en el 2000. Una de las razones por las que me desafilié es que creo que hay que cambiar las medidas de lucha. Por ejemplo, los salarios que estamos dispuestos a perder por los paros, los donamos para hacer, o no los donamos, lo ponemos para financiar una muy buena campaña publicitaria, como hizo el PIT-CNT ahora para el paro último, el paro general. Es decir, una muy buena campaña publicitaria, bien bancada por todo el dinero que no cobran los docentes, pues se les descuenta de los paros. Esa es una. Pero tiene que haber medidas alternativas, no parar como medida. Usted decía, la doctora Muñoz no sabe del tema. Es médica. ¿Usted cree que efectivamente está allí para hacer frente a este tipo de circunstancias cuando la discusión presupuestal iba a tomar este tono y había que enfrentarse a los sindicatos? Yo creo que no hay que enfrentarse a los sindicatos. A mí me preguntaron durante toda la campaña cómo íbamos a hacer nosotros, cómo iba a ser Luis Lacalle Pou. Yo que era candidata a la presidencia del CODICEN, porque yo iba a renunciar a las dos bancas y mi interés era la presidencia del CODICEN. No hay que enfrentarse a los sindicatos. Yo tengo un muy buen vínculo con muchos sectores sindicales. Si uno negocia con ellos, se puede acercar. Y sobre todo, además, no hay que olvidarse que hay un 30% de profesores sindicalizados. Nada más. El resto no está sindicalizado. Entonces hay que tratar de conversar con todos. ¿Cómo diagramaría usted justamente ese diálogo con las actuales autoridades? Porque usted dice, por ejemplo, Neto habla y no dice nada, Muñoz no entiende del asunto. ¿Quién entonces? ¿Quién está capacitado en el gobierno desde su visión para poder llevar adelante esto? Bueno, ese es uno de los problemas que yo he dicho desde el 2010 cuando me fui y lo dije del 2005 al 2010 antes de irme del frente y del gobierno. Yo del frente me fui en el 2013. Si no ponemos a gente que sabe,
si no ponemos gente que esté capacitada en educación y en gestión. Pero Filgueira, por ejemplo... Filgueira es una persona que sabe mucho de educación, pero es sociólogo, especialista en educación, consultor internacional, y me interesa muchísimo, fue profesor mío, no por razones de edad, sino porque yo me perfeccionaba cuando era directora y él daba los cursos de la reforma de Rama, él es del riñón de la reforma de Rama. El tema es que esa es una parte de la educación. Los sociólogos especialistas en educación nos pueden complementar a los educadores, que somos los que efectivamente tenemos que tomar las decisiones. Entonces acá lo que va a haber es una fuerte presencia de la OPP, va a haber una fuerte presencia del Ministerio de Economía, como el resto del presupuesto, y eso está bien. Eso está bien, porque no se puede despilfarrar todo el dinero que se despilfarró, pero faltan otras patas, falta la pata docente. Es decir, Neto lo conozco, fue profesor mío del Bauzá. A ver, no me van a decir a mí quién es Neto, pero digo, el tema es que hay que poner ahí a personas que no son capaces de defender la autonomía del CODICEN. Y Neto no está dispuesto a defender la autonomía del CODICEN. Neto, el otro día lo tuve en la comisión con la UTU, él viene, y lo pusieron para decir que sí o no decir nada. ¿Cómo vio el hecho que el arzobispo, el cardenal Sturla, criticara los paros? Hay quienes dijeron, bueno, esto en definitiva puede llegar a entenderse como un ataque a la laicidad. ¿Usted lo vio así? Yo le contesté en un tuit a Sturla. Yo lo respeto muchísimo. Me parece una persona muy bien, mucho más cercana, que yo quiero aclarar que soy agnóstica, ¿no? Pero lo veo más cercano que Cotuño a la sociedad. Pero me parece que hay cosas que se están metiendo demasiado. El Uruguay es un Estado laico, es un Estado secular, y eso es una ventaja comparativa que solo los que vivimos en el Uruguay ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que significó en todos los aspectos de la vida de los seres humanos. En consecuencia, está bien que opine, pero me parece que tiene que pensar un poquito más cada vez que habla el arzobispo de Montevideo, ¿no? Habla una persona que tiene un alto cargo de la iglesia, y yo no quiero una iglesia poderosa en el Uruguay, quiero una iglesia que se acerque a las personas, que esté en el ámbito que tiene que estar, pero que se abstenga, no de opinar, pero sí de incidir demasiado en la vida política. El Uruguay no es eso. Bien, le quiero hacer un par de consultas más brevemente a propósito de educación y después hacerle otras preguntas. La Dirección de Educación está trabajando, se supo hoy, en la elaboración de una política nacional que establezca, digamos, de alguna manera, pautas de redacción para difusión de los libros. ¿Le parece bien, después de incluso toda esta discusión que se dio a propósito del libro que en algunos casos se ha dado en secundaria? Fui yo la que cité al Consejo de Secundaria en la brevedad. No es el Ministerio de Educación y Cultura el que tiene que estar a cargo de una política de textos, por lo que dije antes. El Ministerio de Educación y Cultura en el Uruguay no tiene competencias para la educación formal. Primera cosa. Segunda cosa, me tranquiliza que el maestro Mira haya dicho que no va a dejar lavar la cabeza a los chicos. Me parece muy bien. Y en tercer lugar, no es cierto que el Uruguay no haya tenido política de textos, siempre tuvo. Pasa que hay un espíritu fundacional, que parece que el Uruguay se fundó en el 2005. Probablemente en los últimos años no haya habido, pero está establecido en las normas. No hay ningún libro que pueda ser considerado texto que se pueda usar si no tiene la aprobación de las autoridades técnicas de los distintos niveles educativos. ¿Esto es un índice? ¿Esto es una provisión? No. Yo puedo escribir lo que quiero, las editoriales pueden publicar lo que quieren, pero cuando ya se dice texto, tiene que estar aprobado por las inspecciones de los subsistemas. Y bueno, eso es lo que hay que hacer, nada más, y hemos fracasado con éxito en que incluso la editorial nos ha respondido en 2 oportunidades que todavía no está distribuido. Y a nivel de secundaria, ¿usted cree que está bien que la enseñanza sea tan laica, tan abierta como para que quede a criterio de un docente qué libro usar y cuál no? Es que es lo que estoy diciendo, no está a criterio de un docente. De ninguna manera. Pero una vez que está habilitado, sí. Bueno, lo que hace las autoridades técnicas... A ver, yo soy profesora de historia. Reconocí siempre a mis inspectores de historia como a mis referentes técnicos. No son políticos, son técnicos. Se llega por concurso. En consecuencia, lo que hacen las inspecciones es recomendarnos los textos que se pueden usar. En otras épocas se les dio el texto a los estudiantes. Yo cuando estudiaba, no hace tanto, entré en el 66, teníamos un paquete de textos para primer ciclo.
porque en bachillerato no se hablaba de textos, cosa que también preocupa, ¿no? Un texto para un sexto de bachillerato, es preocupante. En bachillerato hay que usar libros de consulta, pero sí nosotros teníamos un amplio espectro de libros recomendados y nos parecía absolutamente correcto. Antes y después de la dictadura no lo tenemos en cuenta y es otra cosa, pero digo, en regímenes democráticos es así. ¿Cómo, y cierro con materia educativa, cómo vio o cómo está viendo la pretensión que hay en algunos sectores del Frente Amplio, en el MPP por ejemplo, de cortarles a aquellas empresas privadas que otorgan determinadas donaciones la posibilidad de descontar impuestos cuando se apoya a colegios privados para que den gratuitamente enseñanza? Bueno, yo ahí me parece que se está enfocando mal el problema, no es por ese lado. Yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer la educación pública. El MPP tendría, ya que es la fuerza mayoritaria dentro del Frente Amplio, tendría que exigir al equipo económico, que no es del MPP y que bastante enfrentados están, conozco muy bien la interna del Frente, que se destine el dinero necesario, como se destinó y se puede destinar, y que se elija a los mejores. Cortando las iniciativas privadas no se va a llegar a ningún lado, porque igual siempre el perdón fiscal para las donaciones van a canalizarse por otro lado. Y yo prefiero que se canalicen por la educación, porque si existen esos liceos es porque el Estado no actuó o actuó mal, porque si no nunca hubo lugar en el Uruguay para ese tipo de experiencias, no hubo. Quiere decir, porque se cumplía el fin primordial que tiene el Estado, entre otros, junto con la seguridad pública, la salud y la educación. Entonces, no es cortando las consecuencias, sino cortando las causas que se va a resolver el problema. Bien, en una reciente columna política de opinión usted dijo que Bordaberry está aplicando una estrategia errónea. Me gustaría saber cuáles son los argumentos que usted tiene para decir que efectivamente el otrora líder colorado se está equivocando en los tantos políticos hoy por hoy. El artículo que yo escribí, que dudé mucho, pues yo soy columnista del Telescopio y sí. Es más, había transmitido mi voluntad de no hacerlo más, porque además no me gustó la actitud que tuvo Pedro Bordaberry concretamente con el tema de ANCAP, ni la que está teniendo. Pero después, como yo soy libre pensadora y se me respeta lo que yo opino, si no, no escribiría, creo que hay cosas que están en riesgo. Yo tengo un concepto, lo he manejado varias veces, de Humberto Eco, de la democracia en riesgo. Predominan en el Frente Amplio las fuerzas menos democráticas. En consecuencia, una democracia está en riesgo cuando hay una voluntad clara de imponer las mayorías y desconocer a las minorías. En consecuencia, minorías que representan a más de 1 millón de personas, pero bueno, así fueran 5.000. Yo creo que hay que priorizar. Entonces, en determinados momentos históricos no interesan las diferencias, sino que interesan las identidades. Yo no tengo ninguna identidad ideológica con Pedro Bordaberry, pero sí creo que los partidos fundacionales y determinados sectores del Frente Amplio van a tener que reforzar lo que es la parte institucional. Si seguimos así, el riesgo es muy grande, la situación está muy complicada, se nos complicó a nivel económico, ya lo teníamos complicado a nivel institucional. En consecuencia, creo que ahí erra la estrategia, creo que él tiene que priorizar y no, como yo lo puse claramente en el artículo, por perfilismos individuales, no debe profundizarse diferencias que tradicionalmente hubo entre blancos y colorados. ¿A qué sectores alude? ¿A sectores no democráticos dentro del Frente? ¿A qué sectores concretamente? Claramente, al Movimiento de Liberación Nacional. Yo he repetido hasta el cansancio desde que me fui del Frente, porque yo me fui 2 veces del Frente. En el 92 yo era secretaria de bancada y me fui del Parlamento, porque en el 89 entró el MLN al Frente Amplio. En consecuencia, para mí eso es una partida de función para el Frente Amplio. Siguen teniendo las características no democráticas, lo dicen cada vez que pueden, dicen que lo político está por encima de lo jurídico, desconocen la autonomía del Poder Judicial, quieren modificar la Constitución en ese sentido. Es decir, yo lo viví el proceso, no eran frente amplistas, al contrario. Entonces, el Frente Liber Seregni, que sí es democrático, creo que sí, que tiene una raíz democrática, han actuado en complicidad, entre comillas, si quieren, no en un sentido penal, sino en un sentido político, porque el equipo económico genera el dinero para muchos empresarios, frente amplistas o no,
que se han enriquecido mucho durante este periodo, que se defendió a capa y espada la política económica que venía de la década de los 90, y el MPP, con Mujica a la cabeza, que tiene una concepción anárquica de la vida, y yo lo respeto y lo aprecio mucho, pero tiene una actitud anárquica, es lo que pretende es repartir tipo Robin Hood. En consecuencia son funcionales. Ahora, lo que queda en el medio es la República. Y eso, usted dice, tiene parte de fusión. ¿En algún momento eso se va a dividir? No, yo creo que el Frente... A ver, yo fui fundadora del Frente. Yo digo, a ver, tuvo dos partidas de función. Porque tendrían que cambiarle el nombre. A mí me pareció correcto cuando Vázquez, que es la otra partida de función, el liderazgo de Tabaré Vázquez, que tuvo lugar gracias a la incorporación del MLN, porque ahí empezaron los pactos y contrapactos que terminaron con el liderazgo de Sereñi. Yo soy muy sereñista. No existen más los consensos. A ver, el que quiera decir que hay unión y fraternidad, miente. En consecuencia, para mí, estuvo bien Vázquez cuando dijo que cambiara el nombre, que se llamara Encuentro Progresista, por ejemplo. Porque este no es el frente que fundamos en el 71. No porque el Uruguay sea el del 71, de ninguna manera, pero hay principios fundacionales que son atemporales. En consecuencia, sí, para mí el Frente Amplio no existe más. ¿Y usted está la columna de independientes, que el otro día lo dijo Esteban Valenti, que sé que hoy va a estar acá, sí. y yo, Esteban Valenti, tengo algunas discrepancias, pero lo respeto mucho en esas concepciones. Él está hablando de la falta de la columna de independientes, que éramos la columna vertebral del Frente Amplio. Ahora no existe más. Usted por allí en algún momento dijo que el Frente no era izquierda. No. ¿Sigue convencida que no es así? Absolutamente. Yo creo que hay que terminar con esas categorías desde que se cayó el muro de Berlín. Hay que repensar qué es lo que vamos a hacer. No, lo que mantiene el statu quo no es de izquierda. Esa es la definición de izquierda hacia derecha. A ver, no se derogaron la ley de forestación, de extranjerización de puertos, concentración de la riqueza como pocas veces, concentración de la tierra a manos extranjeras como pocas veces, perdón fiscal a Montes del Plata que tiene 250.000 hectáreas. Si eso es de izquierda, como yo dije en un reportaje que causó un poco de hilaridad, pero bueno, yo soy profesora y busco cosas medio gráficas. Si Tabaré Vázquez es de izquierda, yo soy Claudia Schiffer. Diputada, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Amigos, hacemos una pausa. Tras la misma nos detenemos en la situación de Alas Uruguay. ¿Vuela, no vuela? ¿Cuándo? Parece que hay dificultades con la llegada del avión, el motor. Bueno, lo averiguamos enseguida con su gerente general. Ya venimos. Viaje de ida, la música se vuelve danza. Si lo sentí, lo siento, no demoremos esto, que la vida es un... Disfrutemos del momento, che, que no es eterno, no, sin documento. Voy de la tierra hasta el sol.